Hola, buenos días a todos. Veo que no habéis podido hoy asistir a alguno, no pasa absolutamente nada. Voy a grabaros la sesión, ¿de acuerdo? Para que os facilitaros un poquillo esta asignatura de normativa de aprendizaje, ¿vale? Hoy lo que vamos a ver son los anexos que tenéis en el tema 2, ¿vale? Y el inicio del tema 3, ¿de acuerdo? Estos anexos son los anexos del reglamento de conductores, ¿vale? Y ahí nos detallan, porque la enseñanza de la conducción está muy programada, ¿vale? Ahí nos dice los requisitos generales que tienen que alcanzar nuestros alumnos, ¿vale? Y nuestra formación. Nos dicen los requisitos que tienen que tener nuestros vehículos, tanto específicos dependiendo del permiso en el que vayamos a desarrollar, ¿vale? Es lo que vamos a ver prácticamente en esta sesión, ¿vale? Yo soy Isabel, ¿vale? Soy profesora en activo de formación vial. A ver si puedo. Ahora. Soy profesora en activo de formación vial, también soy directora de mi centro, ¿vale? De mi escuela. Como ya os estoy diciendo casi todos los días, para mí es importante también seguir desarrollándome en la función del transporte, ¿vale? En la enseñanza del transporte. También soy profesora formadora de ADR básico, sistema y explosivos, consejera de seguridad en el transporte de ADR por carretera de todas las especialidades, de las 4, ¿vale? Y tengo la competencia de transporte, ¿vale? De transporte por carretera, tanto internacional como nacional, de mercancías y viajeros, ¿vale? Objetivos de la sesión de hoy. Bueno, pues los objetivos de la sesión de hoy es exponer los requisitos que hemos visto específicos, ¿vale? De los vehículos. El otro día vimos los requisitos generales, ¿vale? Desarrollar materias básicas. Bueno, el otro día quiero recordar que al final no vimos los requisitos generales, no lo recuerdo bien. Establecer el proceso de los requisitos para solicitar la autorización de apertura. Contenidos que vamos a ver, por los anexos que os he dicho, y luego vemos el tema 3, las autorizaciones, ¿vale? Sobre todo la autorización de apertura, la necesidad que hay de esta autorización de apertura y luego la parte de la expedición del documento, ¿vale? La propia autorización de apertura. Vamos a ver el primer anexo, anexo 7 del Reglamento General de Vehículos, la parte A, ¿vale? Que son los requisitos generales, ¿de acuerdo? Lo que nos dice aquí es que los vehículos tienen que ser de uso corriente, ¿vale? Y que tienen que llevar el distintivo V14 SL con fondo azul en nuestro caso, delante y detrás. Fondo rojo cuando el alumno aportaba el vehículo porque tenía alguna incapacidad o era un tractor o por la licencia de aprendizaje, ¿vale? La V14 es la L de enseñanza, fondo azul las escuelas, fondo rojo esa licencia de aprendizaje o cuando portaba el vehículo del alumno porque tenía alguna incapacidad que tenía que tener alguna adaptación de ese vehículo o cuando aportan los tractores agrícolas, ¿vale? Luego, las motocicletas y los ciclomotores tienen que tener dos espejos, uno a cada lado, ¿vale? También estas motocicletas y estos ciclomotores tienen que llevar el distintivo V14. ¿Qué sucede? Que por la dimensión del vehículo, la moto y el ciclomotor es muy pequeño, ¿vale? Pues nos dejan que ese V14 tenga unas dimensiones más reducidas, ¿vale? Y lo tendrán que llevar colocado en la parte de detrás, visible, siempre y cuando no ponga en peligro ni al alumno, ni a la estabilidad del vehículo, ni a los demás usuarios de la vía. Esto quiere decir que si no podéis colocar normalmente nos la enganchan con un remache ahí al lado de la matrícula. Y tal. Si no se puede colocar por la composición, la forma que tiene la motocicleta o el ciclomotor, ¿vale? Pues lo podremos sustituir esa colocación en el vehículo por el chaleco. En el chaleco irá colocada el chaleco de prácticas de alta visibilidad, visible a 150 metros, pues en la espalda llevará esa V14, ¿vale? Luego, excepto los tractores agrícolas, los cuadriciclos ligeros, ¿vale? Y los remolques, el resto de vehículos tienen que llevar 6 espejos, ¿vale? Esos 6 espejos tienen que ser 2 a un lado, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, para el profesor alumno, y 2 en la parte interior central, ¿vale? Profesor y alumno. El cambio del vehículo tiene que ser manual, ¿vale? Aunque hay veces que permiten, pues por una deficiencia física o en los permisos camión, autobús,
¿vale? Permiten ese cambio automático. ¿Qué sucede? Que el alumno que saca el permiso de forma con un vehículo automático, ¿vale? Pues en su permiso va a venir un código armonizado, ¿os acordáis de los códigos armonizados? ¿Vale? En este caso el 78, que es el de cambio automático, que dice que él tiene el permiso, pero solo para llevar vehículos de forma automática, ¿vale? No sucede lo mismo con los permisos profesionales. Da lo mismo que te lo sacas en manual, como ya tienes un permiso manual, da lo mismo, ¿vale? Que te lo saques manual o automático, ¿de acuerdo? Pero el B, si nos lo hemos sacado de forma automática, en nuestro permiso aparecerá que hemos sacado ese permiso en forma automática y aparecerá el código 78. Solo podrá ese alumno conducir vehículos con cambio automático, ¿vale? Luego, los turismos, los camiones, los tractocamiones y los autobuses tienen que tener doble mando, ¿vale? Que la accionaremos nosotros como conductores de ese vehículo. Excepto los tractores agrícolas, los cuadriciclos ligeros, los vehículos de movilidad reducida y los vehículos adaptados a deficiencias, ¿vale? El resto de vehículos deberán alcanzar en llano como mínimo 90 kilómetros por hora las motos que estén en la cilindrada de A1, ¿vale? Hasta esos 125 centímetros cúbicos. Y más de 100 kilómetros por hora el resto de motos y turismos, ¿vale? Estos que hemos hablado, pues 80 kilómetros por hora el resto. Es lo que nos dice. Excepto los tractores agrícolas, cuadriciclos ligeros, vehículos de movilidad reducida y los vehículos adaptados, ¿vale? Deberán alcanzar en llano 90 kilómetros por hora las motos de agua, 100 kilómetros por hora el resto de motos y turismos, ¿vale? Y el resto de vehículos, camiones, autobuses, como mínimo 80 kilómetros por hora, ¿vale? Perdón, tractores agrícolas, cuadriciclos ligeros, vehículos de movilidad reducida, no les afecta estas velocidades mínimas. Los remolques nos dicen que los remolques tendrán que tener al menos dos ejes, ¿vale? El delantero tendrá que ser móvil y el trasero fijo, ¿vale? La distancia entre ejes, como mínimo, tiene que ser más de 1 metro, ¿vale? Y el movimiento de esas ruedas tiene que ser simultáneo y conjugado, ¿vale? Ese remolque de dos ejes, ¿vale? Los camiones y los tractocamiones tendrán asientos en la cabina homologados, ¿vale? Y que se puedan utilizar por 4 personas, ¿vale? Cuando un camión o un tractocamión, el asiento delantero posibilita ir 3 personas, el doble mando va a ir justo colocado al lado del alumno, ¿vale? Entonces quiere decir que el profesor se colocará en medio de esas 3 posiciones, en medio. Los camiones, los tractocamiones, los autobuses, ¿vale? Tendrán que llevar freno antibloqueo, ¿vale? El ABS, antibloqueo. Y también tendrán que tener el aparato de control, que es el tacógrafo, ¿vale? Aunque estén destinados a la enseñanza, también llevan tacógrafo. El anexo 7, la parte B, ¿vale? Aquí lo que nos marcan son los requisitos específicos de los vehículos. Hemos visto los requisitos generales y esta parte son los específicos, dependiendo el vehículo que se destine a diferentes permisos. Vamos a empezar por el permiso AM, ¿vale? El de ciclomotor. Pues el vehículo tendrá que tener un ciclomotor de 2 ruedas, ¿vale? Y cuando queramos sacar el cuadriciclo ligero, la carrocería tendrá que ser cerrada, ¿vale? Pues es lo que nos dice. Los requisitos mínimos para que el vehículo de autoescuela para de la M es un ciclomotor de 2 ruedas, ¿vale? Y los cuadriciclos ligeros, la carrocería tiene que ser cerrada. Para los permisos A1, la moto tiene que tener 2 ruedas y no tiene que tener sidecar, ¿vale? Sin sidecar, ¿de acuerdo? Cuando la moto corresponda a un motor de combustión, la cilindrada no puede ser inferior a 115 centímetros cúbicos, ¿vale? Y hasta 125 centímetros cúbicos. Eso es lo que nos marca la normativa para que nuestro vehículo pueda dar clases, ¿vale? Y se pueda presentar a los exámenes, ¿vale? Motor de combustión, cilindrada no inferior de 115 centímetros cúbicos y no superior de 125 centímetros cúbicos, ¿vale? Con una potencia de 11 kilovatios de potencia máxima y una relación de potencia-peso de 0,1, ¿vale? Kilovatios por kilogramo. Al menos tiene que alcanzar 90 kilómetros por hora. Eso es lo que nos dice para esta motocicleta A1. Cuando se corresponde a un motor eléctrico, al menos tiene que tener 0,08 kilovatios, ¿vale? Por kilogramo. Esa es la relación de potencia
que tienen que tener. Cuando es de combustión es 0,1 y cuando es de eléctrico es 0,08, ¿vale? Un poquito menos. Las motocicletas de A2 destinadas a la enseñanza y a las pruebas de aptitudes son motos de 2 ruedas, ¿vale? Que la rueda delantera tiene que tener 16 pulgadas, ¿vale? Como mínimo, tiene que tener 16 pulgadas la rueda delantera. La motocicleta sin sidecar. Esta motocicleta no puede ser inferior a 395 centímetros cúbicos, que esto cambió, ¿vale? Hace poquito, hace cosa de año y pico, ¿vale? Entonces ahora las motos que están destinadas a la enseñanza y a las pruebas de aptitud para el permiso A2, esa motocicleta no puede ser de cilindrada inferior a 395 centímetros cúbicos, ¿vale? Y una potencia, un kilovatio, ¿vale? Potencia de kilovatio, no inferior a 20 kilovatios ni superior a 35 kilovatios de potencia. ¿Vale? Entonces lo que nos dice, como mínimo 395 centímetros cúbicos y una potencia no inferior a 20 kilovatios y tampoco que supere los 35 kilovatios. La relación de potencia-peso va a 0,2 kilovatios por kilogramo, ¿vale? Cuando es eléctrico va a 0,15 kilovatios por kilogramo. Para el permiso A, bueno, tiene que ser una motocicleta sin secar, que en vacío esa moto ya pese más de 175 kilogramos, ¿vale? Con una cilindrada no inferior a 595 centímetros cúbicos, ¿vale? Y una potencia no inferior a 50 kilovatios. Cuando es un motor eléctrico, la relación de potencia-peso no puede ser inferior, ¿vale? A 0,25 kilovatios por kilogramo. Eso es lo que son las especificaciones técnicas que tiene que tener nuestra motocicleta de enseñanza y para las pruebas de aptitud, ¿vale? El permiso B. Permiso B es para una carrocería, ¿vale? Para una carrocería cerrada. Va a tener 2 puertas laterales, ¿vale? Al menos 4 ruedas, con una longitud mínima de 3,5 metros, ¿vale? Y ese vehículo no puede tener una masa superior a 3.500 kilogramos, ¿vale? No pesan más de 3.500 kilogramos. Tienen que tener reposacabezas delanteros y traseros y cuando quieran sacar la licencia B96, ¿vale? Esa ampliación del B, tenemos que disponer de un remolque que pese más de 750 kilos, ¿vale? Un remolque no ligero, ¿de acuerdo? Luego, cuando nuestros alumnos quieren sacar el B más E, necesitamos un remolque no inferior a 1.000 kilogramos, ¿vale? Y de medida no inferior a 2,5, ¿vale? De longitud, excluyendo la lanza, y un peso real. El peso real es el peso que tiene que llevar el remolque haciendo las prácticas y haciendo la prueba, ¿vale? Bueno, realmente es haciendo la prueba de aptitud. No, lo colocas porque son pesos, son 800 kilogramos, no vas a estar quitando bloques y poniendo bloques, esto pesa muchísimo, ¿vale? Entonces los tenemos ya preparados para dar así las clases, ¿no? Para que el alumno se aclimate al comportamiento del vehículo con esa masa, ¿vale? Entonces, nos dice que ese remolque, aparte del peso, no puede ser inferior a 1.000 kilogramos. Tiene que tener una longitud no inferior a 2,5, excluyendo la lanza. Y un peso real, o sea, que lleve un peso de 800 kilogramos, ¿vale? El C1, ¿vale? Los vehículos para la enseñanza del permiso C1 no pueden ser inferiores a 5.500 kilogramos, ¿vale? Y tampoco pueden pesar más de 7.500 kilos, ¿vale? La longitud tiene que ser superior de 5 metros, ¿vale? Y menor de 7 metros, ¿vale? Entre 5 y 7. ¿El peso real que tiene que llevar este vehículo? 4.500 kilogramos, ¿vale? El C1 más E es un conjunto, ¿vale? Que el remolque, su masa máxima autorizada no puede ser inferior a 2.500 kilogramos, ¿vale? La longitud de ese remolque no puede ser inferior a 4 metros, excluida la lanza, ¿vale? Y la masa máxima autorizada del conjunto es hasta 12.000 kilos, como el permiso, acordaos, ¿vale? Hasta 12.000 kilos. El remolque tiene que llevar un peso real de 800 kilogramos, ¿vale? El camión, el C, para poder dar clases del C, ¿vale? Nuestra escuela tiene que disponer de un camión de masa máxima autorizada no inferior a 12.000 kilogramos, ¿vale? Una longitud de al menos 8 metros y una anchura de 2,4, al menos de 2,4 de ancho,
¿vale? Transmisión manual y un peso real mínimo de 10.000 kilogramos, ¿vale? El camión tiene que ir cargado como mínimo con 10.000 kilogramos, ¿vale? El C+E, cuando se trata de un vehículo articulado, ¿vale? Tiene que tener una transmisión manual. La masa máxima autorizada del conjunto no puede ser inferior a 21.000 kilos, ¿vale? La longitud tiene que ser la longitud del vehículo articulado de al menos 14 metros y de anchura de al menos 2,4, ¿vale? Y el peso real de este conjunto de vehículos, este vehículo articulado, tiene que ser de 15.000 kilogramos, ¿vale? Cuando hablamos en vez de un vehículo articulado, hablamos de un tren de carretera, el remolque, excluida la lanza, siempre hablamos de excluir la lanza, tiene que tener una longitud no inferior a 7,5 metros, ¿vale? La masa máxima del conjunto no puede ser inferior a 21 kilos, ¿vale? Y la anchura tiene que ser al menos de 2,4. Si os estáis dando cuenta, la anchura siempre al menos de 2,4. El peso real de este tren de carretera, ¿vale? Perdón, el peso real de este remolque, ya hemos visto que el conjunto no puede ser inferior a 21.000 kilos, ¿vale? El peso real de ese remolque, 15.000 kilos, ¿vale? Los dos, el vehículo articulado y el tren de carretera, tienen que disponer de los frenos antibloqueo, ¿vale? El D1, pues tenemos que la escuela tiene que disponer de un autobús de masa máxima autorizada no inferior a 4.000 kilos, ¿vale? La longitud del autobús no puede ser inferior a 5,5 metros, ¿vale? Y el número de asientos incluido del conductor no puede exceder de 17 asientos. Esa es la limitación específica que nos dice de nuestro vehículo para dar clases y pruebas de aptitud del D1. El D1 más C, ¿vale? El remolque no puede ser inferior a 2.500 kilos, ¿vale? De ancho y de alto tienen que ser 2 metros, 2 por 2, ancho y alto, y la longitud, excluyendo la lanza, no puede ser inferior a 4 metros, ¿vale? La masa máxima del conjunto no puede ser superior a 12.000 kilos, ¿vale? Fijaos, masa máxima del conjunto no puede ser superior a 12.000 kilos, y el peso real mínimo que tiene que llevar el remolque tiene que ser 800 kilogramos, ¿vale? La licencia ECM para los vehículos de movilidad reducida, pues tenemos que disponer de un vehículo correspondiente para personas de movilidad reducida. Esto es más complicado porque normalmente los aportan los alumnos, ¿vale? Para que lo tengamos en la escuela es más complicado. Si la escuela tiene puede dar permiso de licencia para vehículos agrícolas, ¿vale? Si dispone de un tractor agrícola, este tractor agrícola, la masa en vacío tiene que ser de 1.000 kilogramos, ¿vale? Con una longitud mínima de 3 metros. El remolque, la anchura no puede ser inferior a 2 metros y la longitud a 4 metros, excluida la lanza, ¿vale? Y la masa máxima del conjunto tiene que ser superior a ese remolque a 750 kilos, ¿vale? Las pruebas de aptitud para la licencia de vehículos agrícolas, ya visteis que es tractor con remolque, por eso os hacen referencia al tractor agrícola y al remolque, ¿vale? Prescripciones especiales, los camiones, los remolques, los semirremolques, para las pruebas de control deben de llevar el peso real, lo que os he dicho antes. No nos exigen para las prácticas, lo normal es que lo llevemos siempre porque, claro, poner adicionar peso y quitar peso no es tan sencillo, ¿vale? Y así ya el alumno se acostumbra a llevarlo. ¿Cómo conseguimos ese peso, llevar ese peso real? Nosotros no somos portadores, no llevamos carga, ¿vale? Lo que llevamos son bloques, que pueden ser de hormigón, de material metálico, ¿vale? Un bloque con un peso que tiene que ir grabado el peso fuera, bien estirado, que no se menee ese bloque, que no tenga problemas con la estabilidad del vehículo, ¿vale? Para llegar a ese peso real mínimo que necesitamos en muchos casos, esos 800 kilos, ¿vale? Otras veces 10.000 kilos y otras veces 12.000 kilos. Entonces, lo que hacemos es adicionar esos bloques que tienen grabado el peso. Incluso la Jefatura Provincial de Tráfico nos puede exigir el justificante de ese pesaje, ¿vale? Lo llevamos a pesar, nos hacen un certificado de pesaje, con esos bloques, el vehículo, ¡pum! Esto es el peso en carga, ¿vale? Que lleva ese vehículo en ese momento. Por ese justificante, hay veces que la Jefatura Provincial de Tráfico nos lo exige, ¿vale? Para que corresponda a esas especificaciones que nos marca el Reglamento General de Conductores en su anexo 7, en la parte B,
¿vale? El compartimento de caja, de carga puede ser una caja, ¿vale? Caja totalmente cerrada, quiere decir que sus caras rectangulares las conforman un material rígido, ¿vale? Puede ser una caja cerrada que va sobre una plataforma, tiene el techo rígido y las caras laterales, ¿vale? Son de lona. Y puede también ir una caja en una plataforma con al menos parte de las caras laterales rectangulares tienen material fijo, ¿vale? Y va cerrada con los arquillos, ¿vale? Y un toldo. Son las maneras que nos dejan que ese compartimento de carga sea, ¿vale? O caja cerrada sobre plataforma que los laterales son de lona, ¿vale? O caja en la plataforma en lo que solamente una parte del lateral es de material rígido, ¿vale? Y el resto es material compuesto por toldo y enganchado a unos arquillos, ¿vale? El D1 más E y el D más E, ¿vale? Podrán, para estos permisos, el remolque podrá ser de eje central fijo, ¿de acuerdo? En el artículo 59 del reglamento nos dice que los vehículos para la enseñanza de los vehículos de dos ruedas, ciclomotor, motocicletas, tienen que disponer de un sistema de comunicación, ¿vale? Tenemos que mantener la limpieza y la higiene en el mantenimiento de todos los sistemas, tanto de comunicación como de los vehículos, ¿vale? Y tiene que estar en perfecto uso, no podemos llegar a la práctica o al examen y que el vehículo tenga alguna deficiencia, ¿vale? Nos lo dice en el artículo 59 del reglamento de conductores. En el artículo 61 de ese mismo reglamento de conductores nos dice que las personas que obtengan un permiso extraordinario, ¿vale?, podrán utilizar las adaptaciones necesarias. Por eso hay veces que aportan ellos mismos el vehículo, porque necesitan unas adaptaciones muy específicas, ¿vale? La jefatura provincial de tráfico, los funcionarios de tráfico podrán verificar esas adaptaciones que cumplen la normativa y se adaptan a las especificaciones de ese permiso extraordinario, ¿vale? Y estos vehículos a permiso extraordinario también tendrán que llevar 6 espejos, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, 2 en el interior, ¿vale? Para que el profesor y el alumno. El otro anexo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Es el anexo 5, la parte B, que son las materias, ¿vale? En la parte teórica. Conocimientos comunes. ¿Qué conocimientos tenemos que darles a nuestros alumnos? Como mínimo, tenemos que darles las disposiciones reglamentarias en materia de tráfico. Tenemos que tratar los accidentes de circulación. Tenemos que tratar los demás usuarios y la necesidad de la colaboración entre usuarios, los factores de riesgo y los tiempos de conducción, conducciones en situaciones adversas y las distancias, esa distancia de detección, distancia de reacción y distancia de frenado. Tenemos que impartir, que formarles a los riesgos de la conducción, ¿vale? Tenemos que formarles sobre la vía, los riesgos que tiene la inexperiencia de los conductores. También tenemos que enseñarles los riesgos inherentes que tiene la circulación, ¿vale? La normativa sobre los documentos necesarios, tanto personales como de los vehículos, las cargas y las personas transportadas, la normativa específica, ¿vale? Tenemos que formarles sobre las precauciones que tenemos que tomar a la hora de abandonar el vehículo, el mantenimiento simple de ese vehículo y cómo funcionan los elementos mínimos, ¿vale? Esos elementos mecánicos que necesitan conocer. No les vamos a enseñar toda la mecánica, ¿vale? Pero sí que tengan un conocimiento para qué se utiliza cada sistema, ¿vale? Así les será más fácil también el mantenimiento de ese vehículo. Disposiciones de seguridad y conducción preventiva y eficiente. Ahora vamos a ver los conocimientos específicos. Tenemos conocimientos comunes y hay permisos que tenemos también parte específica, ¿vale? Esta parte específica la tienen los permisos AM, ¿vale? Que en esa parte específica van a venir las normas y señales reguladoras de estos vehículos, los factores de riesgo, los equipos, los elementos de seguridad y la carga a la hora de transportar en este vehículo. Para el permiso A1, A2, tendremos una normativa específica de conducción de motocicletas, triciclos y cuadriciclos ligeros, ¿vale? Perdón, cuadriciclos, aquí no, que el cuadriciclo ligero es ahí. Cuadriciclos de moto. Utilización de equipamiento, ¿vale? Visibilidad con los demás usuarios. Daros cuenta que este vehículo es un vehículo de pequeñas dimensiones y tiene un problema con la visibilidad para los demás usuarios,
los factores de riesgo que tiene este tipo de vehículo, los aspectos mecánicos de este tipo de vehículo y las técnicas de conducción en motocicleta, ¿vale? Cuando demos un permiso C1 y C2, perdón, C1 y C, ¿vale? Aparte de la parte común, que eso lo tendrán porque lo normal es que ellos tienen que tener el B, ¿vale? Es que les daremos específicamente para este permiso la normativa de los tiempos de conducción, la normativa específica en el transporte de mercancías, la documentación necesaria, la conducta que tenemos que tener en caso de accidente, las precauciones que tenemos que tomar con este tipo de vehículos cuando queramos montar o desmontar una rueda, ¿vale? La visibilidad, porque son vehículos de grandes dimensiones, ¿vale? Y tienen dificultades los mismos vehículos de visibilidad y provoca dificultades de visibilidad al resto de usuarios, ¿vale? Sistemas de frenado, reducción de velocidad, influencia de este tipo de vehículos con el viento, conducción eficiente, muy importante, la estiba de carga y las dificultades con las cargas. No es lo mismo llevar la carga en bultos que llevar una cisterna con esa carga en líquido, ¿vale? Que aparece el efecto ola y nos puede tumbar el vehículo, ¿vale? Diferentes dificultades con las cargas. Mecánica y construcción y funcionamiento del vehículo, neumáticos, búsqueda de causas, averías las más comunes y pequeñas reparaciones, ¿vale? En este permiso sí que se hace alguna reparación, pequeñita, pero se puede hacer alguna reparación, responsabilidad que tiene el conductor, ¿vale? Y los factores de seguridad vial. Cuando estamos dando clases del D1 y del D, la parte específica tenemos que formarles sobre la normativa de los tiempos de conducción en este tipo de vehículos, ¿vale? Precaución, montar y desmontar ruedas, igual que en el C os habéis fijado, ¿vale? Normativa, masas y dimensiones, visibilidad, mecánica y reparaciones simples, normativa específica de transporte de viajeros, documentos, comportamiento en caso de accidente, normativa de personas transportadas y carga y factores de seguridad vial. Lo específico del C1, C y del D1D es muy parecido, lo único que va una referenciada al transporte de cargas y la otra referenciada al transporte de viajeros, ¿vale? Los MASE, ¿vale? Eso, el MASE, el remolque, más el remolque. Pues normativa y factores de seguridad vial, referencias de permiso, las disposiciones y seguridad respecto a la carga, ¿vale? Porque vamos a hacer un conjunto de vehículos, mantenimiento y funcionamiento de este tipo de vehículos y las técnicas de conducción del conjunto de vehículos, ¿vale? No es lo mismo conducir un vehículo que llevar un conjunto, aunque sea nuestro turismo con un remolque pequeño, ¿vale? No se comporta de la misma manera el vehículo. La licencia, cuando se corresponde la parte específica de la licencia, tanto la LCM como la LVA, formaremos en normas y señales específicas los elementos de seguridad y la carga transportada, ¿vale? Sobre todo eso se refiere al agrícola. Hasta aquí son la parte de los anexos que nos faltaba del tema 2, ¿vale? Entonces ahí hemos visto todos los requisitos generales que tienen que tener nuestros vehículos, los requisitos específicos dependiendo ese vehículo a qué permiso se destine, ¿vale? Y luego hemos visto también el anexo en el que vemos las materias, ¿vale? Que tenemos que dar, en las que tenemos que formar a nuestros alumnos, tanto en la parte común como en la parte específica, ¿vale? Ahí ya os he dicho que el permiso B es parte común y una vez que tienes esa parte común, pues ya no la tienes que sacar, pero la moto, el ciclo motor, los Cs, los D y los más E llevan parte específica, ¿vale? Ahora vamos con el tema 3, vamos a ver la segunda parte de las escuelas particulares, ¿vale? Y sobre todo nos vamos a centrar en lo que es la autorización. La autorización de apertura, ¿por qué tenemos esa necesidad? Pues tiene que ser previa, ¿vale? A que esa escuela entre en funcionamiento, ¿vale? Entonces, antes de que la escuela pueda empezar a dar clase, necesitábamos previamente esa autorización de apertura, ¿vale? Esa autorización de apertura os recuerdo que tiene validez en todo el territorio nacional, ¿vale? Y lo que habilita es al titular a tener esa escuela y abrir secciones, ¿vale? Tiene una escuela que es matriz, la principal, y abre como ramificaciones, secciones que mantienen la misma denominación, ¿vale? Y no tienen limitación territorial, la pueden poner en esa provincia o en otra provincia, ¿vale? El personal directivo y docente
necesitarán a su vez también una autorización a administración previa para ejercer como director o como profesor. Autorización de apertura. Esta es la última parte que vamos a ver, es la expedición. Esto es lo que se llama procedimiento administrativo, ¿vale? Aquí sois fallar porque es el papeleo que necesito, que no necesito, ¿vale? Entonces, centraos bien. Para la expedición, en el artículo 21 del Reglamento de Escuelas, nos dice que la Jefatura Provincial de Tráfico, donde esté ubicada la escuela, es la que nos va a autorizar, ¿vale? ¿Quién tiene la competencia? Lo vimos en los temas anteriores. La competencia la tiene el Ministerio del Interior, que la ejerce a través del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. Y esta, a su vez, ¿vale?, la gestiona con sus jefaturas provinciales de tráfico. Entonces, la escuela en la provincia donde esté ubicada la solicitará a la Jefatura Provincial de Tráfico, que esta es la que autoriza, ¿vale? ¿Cómo lo solicita? Con un modelo oficial, ¿vale? En la solicitud, el titular indicará la denominación del centro, los elementos personales y materiales mínimos que tiene, ¿vale? La ubicación de los terrenos de prácticas y aportará documentos. ¿Qué documentos va a necesitar? Pues va a necesitar el DNI cuando la persona sea física, ¿vale? Y necesitará la constitución de la sociedad cuando la persona sea jurídica, que es el documento, ¿vale?, donde se reconoce esa personalidad jurídica, esa sociedad, ¿vale? Luego también tendrá que aportar la acreditación de que el local cumple la normativa municipal, ¿vale? En caso de disponer de terrenos de prácticas, también tendrá que aportar la autorización municipal que autoriza a que se realicen en esos terrenos las prácticas, ¿vale? Si no tiene terrenos, pues necesita una autorización municipal que autorice a realizarlas en la zona urbana, ¿vale? Entonces, o tenemos terrenos o tenemos la autorización, ¿vale? Siempre necesitamos la autorización municipal, o para que nuestros terrenos hagamos las prácticas o para que los podamos realizar en zona urbana, ¿vale?, donde nos diga la autoridad municipal, ¿vale? Tendremos que aportar la relación nominativa del personal docente, quién van a ser nuestros profesores, tendremos que mostrar una relación del material didáctico, ¿vale?, del que disponemos. Tendremos que aportar también la declaración por escrito de que no existen con todos nuestros empleados ninguna incompatibilidad. Recordar que la incompatibilidad es que no sean personal activo del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, que no sean personal activo de la Guardia Civil, que no sean policías locales en activo, que no sean docentes de escuelas oficiales de conductores. Aquí, la verdad que en España, como no tenemos escuelas oficiales, salvo las de las FAS y la Guardia Civil, ¿vale? Las comunidades autónomas, su personal, el funcionario en activo que tenga competencias en tráfico y en circulación de vehículos a motor, también tiene incompatibilidad, ¿vale? Entonces, tenemos que declarar por escrito que nuestro personal que hemos contratado, que parte como personal docente o de dirección, de director, ¿vale?, no cumple ninguna de estas incompatibilidades. Luego, la Jefatura Provincial de Tráfico, previo examen de la solicitud y verificando que estos documentos, ¿vale?, cumplen todas las normativas, dictará resolución, ¿vale? No se puede conceder una autorización de apertura si ya hay, o sea, si esa denominación coincide o presta a confusión. O sea, no se pueden confundir las escuelas y no podemos coger el nombre de otra escuela. La denominación no puede coincidir y no podemos llamarnos tan parecido que preste a confusión. Aquí entran también los idiomas, ¿vale? No vale transformarlo al inglés, ahí prestaría confusión, ¿vale? En caso de que tengamos algún problema con la solicitud, con esa documentación o con la tramitación del expediente, ¿vale?, nos dan 10 días para subsanar los errores. Esos 10 días son hábiles, ¿vale?, para que podamos gestionar la documentación. Si no gestionamos o no subsanamos esos errores en esos 10 días hábiles, se desestima la petición, ¿vale?, nos la desestima. La Jefatura Provincial de Tráfico tiene de máximo 3 meses para notificarnos la resolución, ¿vale? Si en esos 3 meses no nos han contestado, se desestima por silencio administrativo. O sea, que nos tienen que decir que sí que nos conceden la autorización, ¿vale?, de apertura. En el artículo 43
¿vale? Del Reglamento General perdón, el artículo 43 de escuelas, ¿vale? Del Reglamento de Escuelas, nos dice que el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, os lo pongo con las siglas porque es muy largo, ¿vale? Podrá inspeccionar la escuela en cualquier momento. El funcionario de tráfico puede venir a nuestra escuela a inspeccionarnos en cualquier momento, ¿vale? Las veces que quiera y siempre, 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 previamente, antes de conceder una autorización de apertura, ¿vale? Entonces, siempre que que solicitemos una autorización de apertura, nos van a hacer una inspección previa. Y luego, cuando los funcionarios estimen, en cualquier momento y las veces que quieran, ¿vale? Les tenemos que dar acceso a los funcionarios, a los locales, a los terrenos de prácticas, a los vehículos, a la documentación reglamentaria. ¿Qué documentación es esta? La licencia municipal, lo que es el arbitraje de consumo y sobre todo ficha de alumnos, registro de alumnos y los contratos de enseñanza, ¿vale? Estos funcionarios también pueden asistir tanto a las clases prácticas como a las clases teóricas, ¿vale? Y también pueden revisar la colaboración de los profesores, ¿vale? Que tienen respecto a las fichas. Las fichas son un modelo oficial que marca la DGT, pues la colaboración por parte de los profesores de rellenar bien la ficha, de rellenar todos los campos, de que se haga correctamente, ¿vale? De cada visita que hagan los funcionarios de tráfico van a levantar un acta y le darán una copia, ¿vale? Al titular de la escuela, ¿vale? A la escuela. Los vehículos, antes de darse de alta en las escuelas, también tienen que pasar inspección, ¿vale? Para que ese vehículo cumpla los requisitos, que tenga los chivatos para los días de prueba y demás, ¿vale? Autorización de apertura. La expedición, ¿vale? Determinará, una vez que ya me dan, ¿vale? Me expiden la autorización de apertura, de oficio nos inscriben en el registro, ¿vale? En el registro de centros. Y nos darán un número de registro, ¿vale? Provincial. Ese número de registro está compuesto por la contraseña de la provincia, en mi caso yo vivo en Zaragoza, Z, ¿vale? Y el número provincial correlativo que me corresponde, 0035, 00, el que sea, ¿vale? Constará en esa autorización de apertura denominación de la escuela, el domicilio de la escuela, el número de registro, ¿vale? De ese registro de centros de formación a conductores, el titular de la escuela y los profesores, ¿vale? La clase de permisos que estamos autorizados de dar clase, los vehículos adscritos y están dados de acta y el director de la escuela, ¿vale? Cuando queramos abrir una sección, vale, pues como hemos visto que la autorización de la apertura es de validez nacional y no tiene limitación provincial, ¿vale? Pues lo que tiene que hacer cuando el titular, cuando quiere abrir una sección, es comunicar al registro de centros, ¿vale? Esa apertura de sección. Pero lo comunica antes de que entre en funcionamiento, ¿vale? Yo quiero abrir una sección, otra, otra sección de la autoescuela en otro barrio de la ciudad o en otra ciudad o en otra provincia, ¿vale? Y antes de que esa escuela entre en funcionamiento, yo lo que hago es comunicarlo al registro, ¿vale? De centros de formación. ¿Cómo lo comunico? Con un modelo oficial, ¿vale? En el que pondré el nombre, la denominación de la escuela, el número de registro de la escuela, el domicilio donde va a estar la sección, ¿vale? No la matriz, la escuela matriz, donde está la sección, la relación del personal, tanto docente como material didáctico, como los vehículos, como los terrenos para realizar prácticas, ¿vale? La declaración del titular que cumple los requisitos exigidos, ¿vale? La presentará la Jefatura Provincial de Tráfico y la Jefatura Provincial de Tráfico realizará una inspección previa, ¿vale? A la concesión de la apertura de esa sección, ¿vale? Se inscribirá de oficio en el registro de centros de formación, ¿vale? Añadiendo el número correspondiente a la sección. Mantiene el número de registro de la escuela matriz y le añade el número que le corresponde a la sección. La denominación de esa sección, la misma que la matriz, ¿vale? Precedida con el término sección. Sección, en este caso, autoescuela Perico, ¿vale? Esa es la matriz. La sección, sección autoescuela Perico, ¿vale? Sección 1, sección 2, pero tiene que aparecer sección y la denominación de la escuela matriz.
expedirá una copia, ¿vale? No nos hacen otra autorización de apertura, lo que hacen es nos copian, nos dan una copia de la que teníamos para que la podamos exponer en la sección, ¿vale? Y estamos obligados a que esa autorización de apertura esté expuesta. Ahí va, quiero para atrás, ¿o qué? Sí. Profesores y o sea, perdón, que me estoy liando. Aquí, ¿vale? ¿Qué dará a costar en esa autorización, en esa copia de autorización? Lo mismo que en la primera, costará denominación de la escuela, domicilio, número de inscripción, titular de los profesores de la sección, ¿vale? Alcance de la autorización. Nos dice en el artículo 23 que esta autorización le permite a las escuelas, ¿vale?, desarrollar su actividad de formación de conductores. Tenemos diferentes clases, tanto teórica como práctica, ¿vale? Pues la teórica se tiene que hacer en los locales con acreditación municipal para acciones formativas, ¿vale? Yo tengo que tener una licencia municipal que me permita desarrollar la actividad de formación, de actividad formativa, o de autoescuela, o de formación no reglada, no formal, ¿vale? Ese tipo de actividad. Las prácticas, por lo mismo, la circulación en vías abiertas, ya lo hemos hablado en el tema anterior, la podemos realizar en cualquier tipo de vía mientras no esté expresamente prohibida, ¿vale? Y luego las maniobras y las destrezas en circuito cerrado se pueden realizar en un terreno propio en el que nos han autorizado, ¿vale?, la autoridad municipal, o si, no, o si carecemos de terreno propio, ¿vale?, pues en las zonas autorizadas al efecto por autorización municipal, ¿vale? El ayuntamiento designará, ¿vale?, a la Jefatura Provincial de Tráfico los lugares y las horas adecuadas para realizar la práctica a todos. Si no existe esta comunicación, es que el ayuntamiento no tiene ningún problema y se podrá realizar por cualquier sitio. Por ejemplo, en Madrid tenemos unas zonas acotadas, ¿vale? No vas al centro de Madrid, ahí a la Gran Vía. El ayuntamiento ha designado unos lugares, ¿vale? En Zaragoza, por ejemplo, no tenemos esa designación. Bueno, depende de la zona, los ayuntamientos designan lugares y horas adecuadas para realizar esas prácticas, ¿vale? Los profesores y los vehículos, una vez dados de alta, ¿vale?, podrán ser comunes entre las secciones, ¿vale? Siempre mientras se mantengan los elementos mínimos. Ya vimos que cada escuela matriz y sus secciones tienen que tener un vehículo por permiso, ¿vale? Y que luego el profesor necesitará un profesor que se lo pueden compartir, ¿vale? El profesor y el director lo pueden compartir en las demás secciones, mientras tengan un profesor, ¿vale?, el personal docente y director. La autorización permite, ¿qué nos permite la autorización? Presentar a los alumnos para realizar pruebas de actitud en el centro de exámenes que determine la Jefatura Provincial de Tráfico, ¿vale?, dentro de esa provincia. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, tenemos centro de exámenes, pero también hacen exámenes en Calatayud, en Egea, ¿vale?, en diferentes sitios. Entonces, lo que hace la Jefatura Provincial de Tráfico es decirle a la escuela dónde, en qué centro de exámenes van a realizar las pruebas, ¿vale? Excepcionalmente, lo pongo en mayúscula, es una excepción, se podrán realizar las pruebas en otra provincia diferente a donde esté ubicada la escuela, ¿vale? Pero tenemos que acreditar que tenemos dificultad de transporte, ¿vale?, o que las circunstancias aconsejan hacer las pruebas en otra provincia, ¿vale? La DGT, cuando conozca de esta situación, resolverá, ¿vale? Si acepta que realicemos las pruebas en distinta provincia, ¿vale?, nos dará esa autorización como validez un año, ¿vale?, que podremos prorrogar consecutivamente, ¿vale? Para solicitar esa prórroga la tenemos que solicitar con al menos 2 meses de antelación antes de que caduque. Conclusión, ¿vale? Muy importante, no confundir los requisitos de los vehículos que necesitamos, los requisitos que tienen que tener los vehículos que necesitamos para las prácticas, ¿vale?, con la asignatura normativa de permisos, que lo soléis cruzar, ¿vale? Una cosa es lo que necesita el vehículo, dimensiones mínimas, potencia mínima, peso real, ¿vale? Y otra cosa es
que me permite conducir, qué tipo de vehículo me permite conducir mi permiso, ¿vale? Tenemos diferentes conocimientos, tanto teóricos, ¿vale? Tenemos las partes comunes como las partes específicas y prácticos, dependiendo del permiso, ¿vale? Y antes de poner una escuela en funcionamiento, ¿vale? A funcionar con esa acción formativa, necesitamos de una autorización de apertura, ¿vale? Que la tendremos que tramitar con la Jefatura Provincial de Tráfico donde esté ubicada la escuela. Ahí verificarán que cumplimos los requisitos, verificarán que la documentación y en un plazo de 3 meses como máximo resolverán, ¿vale? Si en ese tiempo de 3 meses no han resuelto, se entiende silencio administrativo y se desestima, ¿vale? Si tengo algún problema con la documentación o con algún requisito, me dan 10 días para subsanar, ¿vale? 10 días hábiles para subsanar el error, ¿de acuerdo? Si no corrijo ese error, se desestima automáticamente esa solicitud de apertura, ¿vale? De autorización de apertura. Veo que no hay ninguno aquí enganchado. No sé si es que nos habéis enterado que teníamos una clase programada. No, por supuesto, no hay dudas porque no estáis ninguno. Cualquier cosa, si veis la sesión posterior y el próximo día que tengamos clase queréis resolver alguna duda de esta parte, no tengo ningún problema, ¿vale? Cualquier duda que os surja en cualquiera de las sesiones, las podemos, al final de la sesión de la formación, la podemos tratar. En las próximas sesiones vamos a trabajar, ¿vale? Reglamentación de vehículos pesados, que eso es una asignatura que se os atraganta un poquito y la vamos a repasar, vamos a continuar con la segunda web, ¿vale? Muchas gracias, cuidaos mucho y nos vemos el próximo día.